Seguimos con el segmento Lo que nadie te dice. En esta ocasión nos acompaña el doctor Robert Paulino, quien es especialista en virología. Robert, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, No Lisa, estás por la positivo invitación. al COVID, ¿verdad? No, 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 no. Todo- Porque justamente de eso venimos a hablar esta noche, es de la alta positividad que se está reportando en todo el territorio Ujú, nacional, principalmente la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, es donde se encuentran la mayoría de los casos. Salud así Pública es. está hablando que de 678 muestras, 153 están dando positivo. Sí. Sí, bueno, la positividad en estas últimas semanas ha ido en incremento. Se esperaba que fuera así, específicamente primero por la temporada, al parecer, y era algo que no había hecho el SARS-2, que era que llevaba una temporalidad definida. Ahora sí sabemos que va a llevar una temporalidad definida, muy similar a lo que pasa con la influenza. Y por consiguiente tenemos que hacerlo parte de los programas de prevención que se implementan desde los ministerios de salud pública a nivel global. Y obviamente desde el punto de vista de la variabilidad, ¿qué ha estado pasando durante este año? Y es lo que la comunidad científica internacional ha llamado la atención desde el principio. Es que si bien es cierto, empezamos a observar una muy baja tasa de mutaciones que aparecía en el virus durante el 2020, en el 2021 eso cambió y que lo que íbamos a ir viendo era que iba a ir cambiando en el tiempo y que se iba a ir adaptando hacia la población. ¿Para qué? Para lo que ocurre con los virus. Tratar de mantenerse circulando, no sobreviviendo, porque realmente es incorrecto decir que sobreviven, porque no viven, dependen específicamente de nosotros, pero sí poder mantener una cadena de transmisión. Y para poder mantener esa cadena de transmisión, tiene que mutar, tiene que cambiar y tiene que adaptarse. Tú decías que hemos observado una alta positividad. Bueno, el virus se va a convertir en el virus de por siempre o forever virus. Se va a mantener con nosotros durante mucho tiempo y lo que tenemos que aprender es a poder ir viendo los indicadores, ir ajustando e ir implementando los sistemas de prevención que funcionan, ¿eh? En cuanto a eso que mencionas de que va a vivir con nosotros por siempre, señores, ya el COVID no da el miedo que provocaba al principio por Sí, esa misma razón. sí. Quizás esto ha hecho que los niveles bueno, de que la persona tenga ese cuidado Ujú, baje y sí. nos vuelva más susceptible, pero definitivamente que no le tenemos ya tengo el COVID, bueno, estoy positiva, estoy en casa. Sí, sí, Tú hablas de que esto se veía venir, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló en el sistema que quizás no tomamos medidas preventivas? Porque sí se habla, Salud Pública emitió de que tienen 500 y tantas camas a disposición ujú. y una cantidad de ventiladores dispuestos para cualquier situación que se presente. Nuevamente, el Ministerio de Salud Pública, el Estado, está siendo reactivo y no está lanzando medidas preventivas si se veía venir. ¿Por Sí. qué no se realizó? Yo creo que eso responde un poco más a cómo los sistemas de salud están diseñados en la Sí, mayoría de nuestro país. Eso no es nada sí. específico de la República Dominicana, es que somos muy medicalizados. Tenemos un sistema de salud que es estrictamente medicalizado, que lo que hay que responder es a la enfermedad, no a la prevención. Entonces, justamente cuando tú me preguntabas en qué hemos fallado en la prevención. Ujú. Hemos fallado en la prevención, hemos fallado en la comunicación científica, hemos fallado en llevarle la información a las personas de manera simple, de manera llana, pero de manera continua. ¿Por qué? Porque, y un buen ejemplo tiene el dengue, por ejemplo. El dengue es Ujú. endémico en nuestro país, pero es endémico por una razón específica. Es endémico porque nunca hemos hecho programas de prevención continuo que sobrepasen a las administraciones de salud pública existentes. Es Y es que decir, ya el cloro untado, tanque tapado, no, señores, no, es que va pero mucho ya más tampoco, pero, allá. pero ni siquiera lo entendemos. Y eso, mira, muchos estudios han revelado que a pesar de que el mensaje del cloro untado tanque tapado es tan catchy, si se quiere, la gente lo adopta rápido porque es como musical, realmente la mayoría de las personas en la comunidad no lo entienden. Porque tú le dices, ponle cloro en el tanque, pero tienen cloro.
tienen la forma de poder cubrir los tanques. En realidad le estamos dando la posibilidad a la mayoría de la gente de que tenga agua potable en sus comunidades sin que tenga que almacenarla, porque mientras la tengamos que almacenar vamos a tener el mismo problema. Entonces, exacto. yo creo que tiene mucho que ver en cómo hemos ido mandando el mensaje con la COVID-19 en el tiempo, es que cuando llegaron las vacunas ya solucionamos el problema y se terminó el problema. Sí. Y decidimos como sociedad terminar el problema en ese momento. Y eso desafortunadamente ha dado al traste de que hemos permitido al virus generar una endemia, si se quiere decir. Todavía no se ha podido considerar una endemicidad del virus, pero el año que viene vamos a ver eso. Y obviamente la clasificación de pandemia va a hacer que la gente inclusive le pierda mucho menos interés al tema. ¿Por qué? Porque lo hemos asumido de forma muy rápida. Yo decía en el 2020, muy temprano en el 2020, en agosto del 2020, que la actitud de nuestra población era a que ya no había nada más que hacer. Que bueno, que esto había llegado y que teníamos que asumirlo y que íbamos a vivir con eso y ya. Y no teníamos nada, no teníamos ninguna herramienta con la que responder a eso. Y eso ha pasado en otras enfermedades. Eso pasó con el VIH en su momento. Lo que pasa es que el VIH tomó cerca de 3 décadas para que eso ocurriese. Hemos llegado tanto a la normalización que hemos asumido al VIH como parte de los programas naturales que los programas de salud pública deben de ejecutar Y anualmente. se escucha a la población decir, prefiero tener VIH que un cáncer. Exactamente. A ver, es que lo hemos normalizado tanto que ya no nos interesa ni siquiera saber Eso es un cómo arma yo de puedo doble filo. prevenir. Y es cierto, o sea, los medicamentos existen y han mejorado la calidad de vida de las personas y ya nadie va a morir por VIH si recibe el tratamiento. Ahora, ¿tenemos algo que hacer desde el punto de vista de la prevención? Para poder eliminarlo en algún momento, muchísimas cosas se han hecho. Entonces, yo creo que tenemos que repensar muchas veces el mensaje que le llevamos a la población respecto a las enfermedades transmisibles y cómo poder resolverlas. Tú me mencionabas fuera lo del cólera. El cólera, desafortunadamente, en la isla, y cuando hablo de la isla hablo de los Incluye dos República países, de Haití, tanto claro. República de Haití como la República Dominicana, va a tener cólera cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el cólera depende de otros factores medioambientales. Depende mucho de la potabilidad del agua y de la calidad del agua que nosotros ingerimos. Y por consiguiente, tener la bacteria presente en el territorio va a representar que cada cierto tiempo vamos a tener brotes y situaciones como esa. Normalmente, en la mayoría de los países en el que ese tipo de dinámica ha ocurrido, como la India, ocurre cada 5, cada 10 años, porque se relaciona mucho con la inmunidad de la comunidad que se pueda tener. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que identificar los casos de manera oportuna, tenemos que tratarlo y tenemos que aislarlo. ¿Eso no se te parece mucho a lo que a lo que hacíamos al principio con COVID-19? Sí. Dejamos de hacerlo. Dejamos de hacerlo. Entonces, Sí, realmente... escuché que mencionaba bueno, vi en tus redes sociales que no es factible lo del confinamiento. Esa No, definitivamente no es la definitivamente solución. no, Tú no. abogabas por la inoculación y también Ujú, por el mapeo, el rastreo de los casos positivos. exactamente. ¿Se está realizando actualmente? ¿Salud Pública está implementando ese mapeo? Yo, ¿O se hace un yo, llamado a que se realice el mapeo de tu yo parte? creo que uno de los elementos de la respuesta a las enfermedades infectocontagiosas depende mucho de la realización de pruebas, porque es lo que nos dice a nosotros la distribución real de un problema dentro de una comunidad. Y hay de forma activa, se busca de forma activa o de forma pasiva. Hemos dejado que sea de forma pasiva que los resultados lleguen. Si tú te fijas, el número de pruebas realizadas que estamos reportando diariamente son muy bajas. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen que ir a los laboratorios a realizarse las pruebas. Claro. Si tú no tienes seguro que te cubra las pruebas, tú tienes que pagarlo del bolsillo. Si realmente tú tienes muy pocos síntomas porque tú te vacunaste, porque te pusiste 3 dosis, etcétera, etcétera, tú no te haces la prueba. Por lo tanto,
el problema real no lo estamos viendo. Pero dicen también que esta variante del COVID no es detectada con los mecanismos, Sí, con sí. ¿Con PCR? sí, Sí, con sí, la sí. PCR, Sí, con los entonces. antígenos también, Porque sí. lo que hacía Salud Pública no era PCR, al principio eran pruebas rápidas que luego Ujú, se descartaron. sí. Y entonces ahora, ¿qué sería? ¿Implementar centros de prueba Se PCR? llaman búsqueda activa de casos en la comunidad. La búsqueda activa de casos significa, yo tengo un grupo de personas que me salieron positivas en un espacio geográfico determinado, yo voy a esa comunidad, ¿cuántas personas han estado en contacto con usted? ¿Cuántas personas tuvieron síntomas? Y a realizarle pruebas a esas personas para nosotros poder saber primero quién tiene la infección, segundo, aislar y romper la cadena de transmisión. ¿Por qué? Porque lo que sabemos con las últimas variantes que hemos tenido, por ejemplo, Omicron, es que la tasa de contagio es muy alta, que se llama tasa de reproducción básica, que es el número de personas que se van a infectar por cada persona infectada en Oh, la ok. comunidad. Al principio, solamente para ponerte un ejemplo, en el 2020 nosotros estimamos que por cada persona que tenía SARS-2, habían 2 personas más infectadas. Bien. Sí. Luego nos dimos cuenta con la delta y con la gamma que el número de personas que se iban a infectar por cada persona era de 4 y de 6. Con Omicron en el 2021 se demostró que por cada persona infectada con Omicron, 16 se iban a estar infectando. Entonces, si tú tienes ese número, multiplícalo por 16 y ese es el número real de personas que probablemente tenemos en la comunidad que está infectada. Entonces, a mayor cantidad de carga viral, es decir, mayor cantidad de virus circulando en la comunidad, mayor posibilidad de un virus mutar. Y ya hemos identificado que entre una variante y otras subvariantes se pueden mezclar, que se llama proceso de recombinación. Y ese proceso de recombinación hace primero que esa subvariante sea más eficaz en la transmisibilidad, pero también que puede evadir los anticuerpos preformados. Cuando tú te vacunas, cuando nosotros nos vacunamos, lo que hacemos es que provocamos que nuestro cuerpo produzca anticuerpos. Anticuerpos, sí. Esos anticuerpos se conocen como anticuerpos neutralizantes. Si una variante tiene la capacidad de evadir esos anticuerpos neutralizantes, significa que tú vas a estar constantemente infectándote. Pero cada vez que esa ronda de multiplicación ocurre, se agregan mutaciones. Y obviamente desde el punto de vista del tratamiento, hoy día ya tenemos antivirales, ya tenemos anticuerpos monoclonales para el tratamiento de las personas que tienen la infección y que pueden agravarse. Lo que ha demostrado es que las variantes recombinantes como la XBB y la XAM, que están ambas identificadas en el país, las dos tienen la capacidad de inactivar a esos anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, nosotros no tendríamos muchas herramientas para manejar los casos que se agraven. Entonces, tenemos de nuevo nichos de población que van a seguir empeorándose, que se van a seguir enfermando, personas mayores de 60 años, personas con comorbilidades, dígase hipertensión y diabetes, que son dos de Población las ramas, susceptible. exactamente, que no le estamos diciendo que tiene que tomar otras medidas de prevención. Como siempre, hay un tema de comunicación, así lo Sí. mencionamos en una ocasión en una emisión del programa respecto al cólera, de que a los organismos de salud le faltaba explicarle a la población un poco más de en qué consistía el virus, cómo detectarlo, cuál es la atención primaria que deben recibir. Y fíjate, tú ahora me mencionas esto de que no tenemos cómo, o sea, básicamente no tenemos cómo combatir en República Dominicana esas variantes. Y justo ayer colocamos en las redes sociales sobre si le tocaba al Gabinete de Salud Pública levantar el horario en Navidad, porque es quien maneja la cifra del COVID, pero ahora que tú mencionas eso, señores, no. Levantar horario en Navidad, no, definitivamente eso no creo que sea No. viable. Yo lo que creo es que, mira, y eso lo discutimos en su momento con el tema de las medidas de uso de mascarilla, limpieza, higiene, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes una población muy alta, aglomerada en un espacio cerrado, Sí. pues obviamente tú vas a incrementar la posibilidad de infección. Personas que tengan síntomas, quédense en su casa.
O sea, no es tan difícil. Yo sé que ahora, porque nosotros casi siempre le llamamos a eso un virus que anda. Ay, Y Dios tú, mío, la gripe que anda, una gripe mala, la frase la ay, gripe, no, 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 la no, gripe no. que anda. No existe ninguna gripe que Es que anda. cuando ya hay un virus, Nosotros ¿verdad? somos los que llevamos a los virus con nosotros, no ellos andan Usted solos. es positivo hasta que se demuestre lo Exactamente, contrario, Dios exactamente. mío. Entonces, primero, si tú tienes síntomas, trata de quedarte en tu casa. Y si puedes hacerte la prueba, muchísimo mejor. Bien, principalmente para proteger a tus familiares, personas que puedan tener riesgo. Cada uno de nosotros tiene un papá, tiene una mamá, tiene un abuelo, Sí, una que abuelita cuidar. que tiene que cuidar. Y Así eso, mismo. no sé si tú recuerdas en el 2020 cuando hablábamos mucho sobre eso, que vamos a mantener a la gente que son mayores de 60 años en la casa y luego vamos a dejar a las personas más jóvenes a que salgan, y después vamos a dejar a los niños que salgan, etcétera, etcétera. O sea, Sí. el El plan de desbloqueo se fue regreso. haciendo por edad. Exactamente. Bueno, pues todavía tenemos esa población con nosotros que es de muy alto riesgo. Tenemos que protegerla y tenemos que cuidarla. Y si usted tiene síntomas, quedarse en la casa es una responsabilidad civil. ¿Tenemos fiesta? Sí. ¿Queremos fiestar? Sí, yo lo entiendo, pero también nosotros tenemos una responsabilidad, porque si usted se infecta y lo lleva a su casa, no es usted que va a tener el problema, el que va a tener el problema son sus Claro, ya familiares. yo me imagino los comentarios en las redes sociales. Eso se lo inventaron para que las empresas no hagan fiestas para los colaboradores. Sí, Todos se los van a años, ahorrar un sí, cada vez que dinero. teníamos un repunte de casos, Se van a ahorrar un dinero. exactamente, teníamos esa discusión, la verdad. Robert, cuéntame de tu formación, porque te siento muy empapado de tu tema, te siento muy enriquecido académicamente. ¿Dónde te formas? ¿Te vas Bueno, al exterior y te formas en qué? yo soy médico de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, igual que tú, Ah, vi el anillo ahí. ah, Somos de nuestra alma mater. Cuando finalicé me fui a hacer un posgrado en microbiología molecular, eh, principalmente porque tenía mucho interés en conocer microorganismos, quería aprender más. microbiología De molecular, wow. hecho, mi primer interés, yo siempre le cuento eso a mis estudiantes, era ébola, porque me gustan mucho los virus hemorrágicos, pero mi mentor trabajaba con VIH, entonces terminé haciendo mi trabajo en VIH. Por eso, después de estar en el laboratorio unos años, me fui a lo clínico, volví de nuevo, porque soy médico, a trabajar con enfermedades infecciosas. Eso lo hice en el Hospital Presbiteriano en Nueva York. Mi posgrado lo hice en Michigan State University, en la ciudad de Lansing. Y luego me fui a Inglaterra a estudiar enfermedades tropicales. Tú no suenas a un niño que jugaba canica en el barrio. Aquí tú Sí, tú sí, suenas al sí. niño que se veía todos esos canales de cable, de Discovery Que Channel, leía cosas cosas. así. Bueno, la Ujú. estimulación inicial es muy importante. Tuve unos padres que se preocuparon mucho por la educación. Sí, sí, Qué sí. excelente Sí, contar con entonces, profesionales como tú. ¿qué te digo? Que mi gran interés siempre ha sido tratar de responder necesidades que son muy propias nuestras y yo creo que nosotros todavía tenemos mucho que hacer, tenemos que desarrollar muchas cosas más, pero yo creo que se ha avanzado bastante, a nivel académico también, tenemos que estimular a las próximas generaciones a que den la milla extra, porque todo esto no fue regalado, todo No, esto ha claro, sido de base mucho de sacrificio. trabajo y yo creo que ese es el mensaje, o sea, al final del día queremos más personas que sigan haciendo y que sean el relevo de nuestra generación porque es la única manera que vamos a desarrollar el país, la verdad. Excelente mensaje, Robert. Sí, Wow. Muchísimas gracias sí, por cedernos esta entrevista. sí. Contacté a Robert, señores, menos de 24 horas a través de un artículo que leí en un periódico de circulación nacional, lo busqué en las redes, le escribí, súper accesible. Muchísimas gracias. Sí, Muchísimas muchísimas gracias gracias. a ti, Lisa, y Esperamos por nuevamente permitirme contar llegar a tu contigo. gente. Ojalá en la próxima entrevista no hablemos de mayores casos de COVID, podamos decir, oh, mira, se redujo la Y tasa, hablemos de ¿eh? otra cosa, que hay muchas cosas más también que tenemos que Sí, atender. Sí, sí. sí, la verdad que sí. Recientemente se trabajó la fecha de la lucha para la erradicación del SIDA. Sí, Con el el día SIDA tuvo un 1 de papel. diciembre, sí, 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 sí. Mm, Hemos avanzado mucho en eso, la verdad, como país en estos últimos años. Hace falta más involucramiento de la comunidad, obviamente,
Pero sí, hemos avanzado bastante. Yo Aunque creo haya que pasado la fecha, yo quiero que en una sí, próxima entrevista sí, hablemos sí, al sí, respecto. con gusto. Ese es mi reino. Muchísimas gracias, Robert. Sí, Señores, muchísimas gracias. sigan en sintonía con el programa Que No Te Lo Cuenten.